Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según la hora en que esté viendo esta presentación. Nuevamente, el saludo respetuoso este viernes 30 de abril, Día del Niño, a todas aquellas personas que en busca de información matemática se adentran en este amplio mundo virtual, este mundo del ciberespacio, en donde, como hemos dicho, y lo han confirmado muchos de ustedes, la información se encuentra a pasto. Desgraciadamente, hay mucha información que adolece de defectos, adolece de veracidad, tiene deficiencias y hay que tener mucho cuidado cuando ustedes encuentran información en el mundo virtual, y es recomendable contrastar fuentes para encontrar el conocimiento preciso. Esto mismo que yo transmito, yo siempre recomiendo que lo contrasten con otras fuentes y encuentren por ahí el conocimiento efectivo, ¿sí? La información, sobre todo en Wikipedia, hay muchas verdades a medias y falacias escondidas, en fin, hay que tener cuidado con esto. Vamos a continuar con nuestros trabajos ahora de cálculo integral. Y por supuesto, antes de iniciar la clase formal, les agradezco que me sigan acompañando en este maravilloso viaje a través del fascinante mundo de las matemáticas. Como lo hemos venido indicando en esta serie de actividades de videos, estamos en cálculo integral con los métodos de integración. Y en este caso particular vamos a trabajar lo que son las fracciones parciales. Le indicamos fracciones parciales 1 porque son 3 sesiones de este tema, dependiendo del tipo de fracción que nos genera la integral respectiva correspondiente. El objetivo nuevamente a nivel cultural, a nivel información, que usted sepa que existe por ahí un método que se llama de fracciones parciales, que se emplea para resolver cierta clase de integrales, y por supuesto que usted identifique en qué clase de integrales se emplea este método. Es conocimiento, es cultura, que es fundamental en la formación de todo profesionista independientemente de su perfil. La competencia que usted va a desarrollar pues es justamente lo que se evaluaría, habilidad necesaria para emplear el método de las fracciones parciales en la resolución de aquellas integrales en las que el método sea aplicable. Y bien, ¿en qué consiste el método? En este caso estamos en integrales que se presentan como el cociente de dos polinomios. Aquí recordarán que esta estructura, integrales de esta estructura la trabajamos en lo que le llamamos librito 1, solamente que en el librito 1 había una característica particular. Entonces continuamos con este tipo de integrales. En este caso, el grado del polinomio del numerador Px debe ser menor que el grado del denominador Qx. Y además Qx debe ser mayor que 2. Ya dijimos que si es igual a 2, tendremos siempre una estrategia ya estudiada para resolver este tipo de integrales. Por ejemplo, esta, x cúbica. Esto es importante. X cúbica. El numerador está al cubo y el denominador está a la cuarta. Si eventualmente nos aparece una integral en la cual el grado del numerador es mayor que el del denominador, se hace la división empleando la casita para que esta condición se cumpla. Debe ser estrictamente menor. Si son iguales, hay que dividir. Entonces tendremos x cúbica sobre x cuarta. No podremos tener x cuarta sobre x cuarta. Hay que dividir. Esto es bien importante para que el método sea aplicable. Aquí si, por ejemplo, qx fuera abajo x cuadrada, sería el librito 1, hacer la división y luego lo podríamos resolver sin ningún problema, ¿sí?
Entonces, esta primer clase de fracciones parciales tiene un respaldo aritmético. Es el que nos permite aplicar el método. ¿En qué consiste este respaldo aritmético? Una fracción de este tipo, compleja, digamos, 13 sobre 13 treintavos, 13 sobre 30. Bueno, aquí un comentario es 13 sobre 30 no es correcto, será 13 treintavos. Este número, 13 treintavos, fracción compleja, puede separarse en fracciones simples, en donde cada fracción simple será un factor primo del 30. El 30 los podemos factorizar en 2 por 3 por 5, 2 por 3, 6 por 5, 30. Cada uno de estos factores determina una fracción simple, de tal manera que el 13 treintavos se origina mediante una fracción simple de la forma a medios más b tercios más c quintos. Este es el respaldo del método que vamos a trabajar. Aquí trabajamos el 13 treintavos, hacemos nuestra suma acá, el 30 es el factor común, 30 entre 2 a 15a, 30 entre 3 a 10b, 30 entre 5 a 6c. Evidentemente, 30 igual a 30, por lo tanto, los numeradores deben ser iguales. 15a más 10b más 6c igual a 13. Esto, ojo, es una ecuación con tres incógnitas, a, b y c. Hay infinidad de soluciones. Aquí, bueno, para efectos de explicación, utilizamos, ¿cómo se llama? Exploramos cuáles pueden ser los posibles números, ¿verdad? Por ejemplo, vamos viendo ahí combinaciones, 15 más 10, 25, menos 12, 13, perfecto. En este caso, A1, B1 y C menos 2. Un medio más un tercio menos 2 quintos nos da 13 treintavos. Por inspección, por análisis, nos fijamos y vemos combinaciones. Esta es una posible solución, ¿sí? 15 más 10, 25. 25 menos 12 nos da 13. De esa manera aquí encontramos la respuesta. Y verificamos un medio más un tercio menos 2 quintos. Con el marcar nos da 13 treintavos, que es justamente esto. Es decir, la fracción 13 treintavos la hemos descompuesto en tres fracciones simples, un medio más un tercio menos 2 quintos. Esto también se puede hacer con los polinomios. Factorizar y encontrar sus fracciones parciales. Por eso es el método, ¿sí? Sea este ejemplo, 3x cuadrada más x menos 6 sobre x cúbica menos 2x cuadrada menos 5x más 6, integral. ¿Qué tenemos que hacer? El denominador tenemos que factorizarlo. Bueno, antes verificamos, ¿no? Grado del de arriba menor que el denominador y el denominador mayor que 2, el método es aplicable. Esto, bueno, lo hacemos prácticamente de forma inmediata. Nos fijamos y sí, no requiere mucho análisis. Entonces, hay que factorizar este polinomio de grado 3. En este primer caso, y me temo que en los otros dos, el problema se traslada a esta factorización. En este primer caso, yo lo hago a mano alzada para enseñarles algo más de esta cuestión matemática. Siendo un polinomio de grado 3, el teorema fundamental del cálculo nos dice que tiene al menos una raíz y se reduce a cuadrada y etcétera. Es decir, un polinomio de grado n tiene n raíces. Este polinomio de grado 3 tendrá 3 raíces, que como este es, bueno, 3 raíces de la forma x más a, o sea, al hablar de que tiene 3 raíces, implica que tiene 3 factores, x más a, x más b por x más c. ¿Sí? En este primer caso, estas raíces de los polinomios que vamos a trabajar van a ser reales y diferentes. Ya lo estoy anticipando.
En este primer caso de las fracciones parciales, las raíces de nuestro polinomio involucrado serán reales y diferentes. Es decir, tendremos 3 factores en este caso. Si es de grado 4, habrá 4 factores. Si es de grado 5, etcétera, ¿sí? Entonces, la problemática es esa. ¿Cómo encontrar estas raíces? Yo aquí lo abordo con polinomios amigables para efectos de lo que queremos lograr. Entonces, utilizamos la división sintética para lograr ese objetivo de encontrar las raíces de nuestro polinomio al denominador. ¿En qué consiste la división sintética? Como su nombre lo indica, es un método para dividir un polinomio x cuarta más x cúbica menos 9x cuadrada más 11x menos 5 sobre un término lineal, x menos 2. Esta debe ser la estructura. Un polinomio arriba de grado mayor a 2 y abajo un polinomio lineal, x más un número. Esta división la hacemos con la casita. Ya la hicimos por ahí en el librito 1, recordemos, con con muy buenos resultados. Nadie tuvo problemas para hacer la división de polinomios mediante la casita. Y aquí llegamos al, al denominador de segundo orden, x cuadrada. Y logramos el objetivo. Bueno, pues aquí la división científica nos ayuda en estos casos, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Aquí está. Nuestro polinomio en la parte de arriba, en esta voy a cambiar el color del pincelín. Ponemos nuestro polinomio x cuarta, x cúbica, menos 9x cuadrada, más 11x menos 5, entre, este es entre, x menos 2. Aquí lo estoy poniendo para efectos de explicación. Usted o generalmente iniciamos en este renglón. Colocamos los coeficientes de nuestro polinomio. X cuarta, coeficiente 1. X cúbica, coeficiente 1. ¿Sí? X cuadrada, coeficiente menos 9. X coeficiente 11. Término constante menos 5. Y despejamos la X de nuestro binomio. X igual a 2. Si fuera sobre X más 2, sería X igual a menos 2. ¿Sí? El 1 lo bajamos. El 1 se baja. Bueno, pues aquí ponemos una raya para efectos de trabajar. El 1 lo bajamos. Y el 1 lo multiplicamos por el 2 que tenemos o por la raíz que estamos trabajando. Se multiplica. ¿Sí? Y se sube aquí. Aquí está. 1 por 2. Estos dos se suman. ¿Sí? Y esto se multiplica por el 2 y se sube. 3 por 2, 6. Estos se suman. Y este 3 se multiplica por el 2 y se sube aquí. Se suma y se multiplica por el 2 y se va corriendo este proceso. El 1 se baja directamente debajo de la raya, se multiplica por el número que estamos proponiendo y se sube. 1 por 2 se suma. El 3 se multiplica, se suma, etc. Estamos en x cuarta sobre x menos 2. El cociente va a ser x cúbica más 3x cuadrada menos 3x más 5 y este es el residuo. ¿Sí? Aquí está x cuarta más x cúbica menos 9x cuadrada más 11x menos 5 sobre x menos 2 es x cúbica. Los números de abajo son los coeficientes del cociente. Una x cúbica, 3x cuadrada, menos 3x más 5, y este sobró 5 sobre x menos 2. Cuando usted multiplica 27, cuando usted divide 27 entre 5, ¿qué dice? A 5, y me sobran 2. 27 entre 5 es igual a 5 más 2 27avos.
Y esto lo verificamos para efecto de mostrar que andamos bien. X cúbica más 3x cuadrada menos 3x más 5 sobre x menos 2. Le decimos al MATLAB que lo colecte y nos da la fracción que estamos trabajando. ¿Sí? Esta es la división sintética. Se realiza la división con suma facilidad, sin necesidad de utilizar la casita. Cuando el residuo, el resultado final de la última columna es 0, el número es raíz del polinomio. 25 entre 5 a 5 y sobra 0. Aquí es lo mismo. ¿Sí? Al final, si en la última columna la suma de los últimos números nos da 0, significa que ese número es raíz y el factor asociado x menos 2 es un factor. Bueno, pues vamos a aplicar el método para hacer esta integral. ¿Sí? Aquí está. 3x cuadrada, etcétera. Primer caso, raíces reales y diferentes. Todos los ejercicios para este primer caso son de este tipo. Raíces reales y diferentes, o sea, factores diferentes. Para hacer la división sintética necesitamos un número, un factor. ¿Sí? Entonces, pues lo proporcionamos de esta manera. X cúbica menos 2x menos 5x más 6 va a factorizar en x más a por x más b por x más c. Ojo, porque aquí por experiencia ahí nos confundimos. Si desarrollamos este producto de tres factores, en algún momento vamos a tener el producto de a por b por c, que debe ser igual a 6. Es decir, las posibles raíces de nuestro polinomio son los factores primos del 6. ¿Sí? Aquí está, los factores primos del 6. ¿Cuáles son esos factores primos? Más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6. Esto es aplicable para este caso de raíces reales y diferentes. ¿Sí? Estas van a ser las posibles raíces. Combinación de ellas. Bien. Ojo con lo que sigue, porque esto que sigue, yo por ahí lo obtuve por inspección. Les mencioné que podían iniciar desde la segunda fila. Poner los coeficientes de su denominador. 1, menos 2, menos 5 y 6. Acá lo puse para indicar que es x cúbica, menos 2x cuadrada, menos 5x, más 6, ¿entre qué? Pues no sabemos entre qué, porque no tenemos ese número. Esta es la posible dificultad. En el ejemplo que hice en la diapositiva anterior, teníamos el número o el factor que era x menos 2. Aquí no lo conocemos porque es lo que andamos buscando. ¿Sí? ¿Qué hacer? Pues ahí de manera arbitraria podemos escoger alguno de estos números y empezar a trabajar. Pero antes de hacer eso se hace lo siguiente. Se observan los coeficientes que tenemos en la segunda fila. Y en este caso notamos que menos 2, menos 5, ¿cuánto es? Menos 7. ¿Sí? Y los otros que sobran, 1 y 6, ¿cuánto es? Más 7. Si esto lo podemos hacer con los coeficientes del polinomio, es decir, formar dos grupos de tal manera que nos suman lo mismo con signo contrario, el 1 es candidato a ser raíz. ¿Sí? Dos grupos. En el peor de los casos, uno de los grupos será un solo número. Pero los signos deben ser iguales. Menos 2, menos 5, menos 7, 1 más 6, 7. El 1 es candidato a ser raíz. Si al formar los grupos combinamos signos y nos da lo mismo sin tomar en cuenta los signos, el candidato es x menos 1.
Si esto no lo podemos hacer, este número no es raíz e iniciamos con el otro. Si no podemos juntar o agrupar los coeficientes de tal forma que nos den sumados el mismo número, excluimos el uno como raíz y nos vamos al otro. ¿Sí? Es una regla de exclusión. Eventualmente nos da lo mismo y no es raíz. Entonces, bueno, ya seleccionamos el 1 como posible raíz, utilizando esta regla que yo achaco que descubrí mediante la observación. Bien, pues bajamos el 1 de división sintética. Lo multiplicamos por el número que estamos proponiendo, que fue x igual a 1. Sumamos, multiplicamos, sumamos, multiplicamos y fue 0. Sí es raíz. Sí es raíz. Un factor va a ser x igual a 1, x menos 1. Y aquí tenemos el otro factor, x cuadrada menos x menos 6. Ya encontramos un primer paso. Aquí está. Este x menos 1, ¿de dónde viene? De x igual a 1, lo juntas. Este es un trinomio que podemos factorizar. X menos 3 por x más 2, ¿no? X menos 3 por x más 2. Y aquí está ya nuestro polinomio del denominador factorizado. Bien. Hasta esta parte es la etapa, digamos, complicada de este método o compleja de este método. Casi todos los libros te dan los polinomios factorizados. ¿Sí? Casi todos los ejercicios que se te presentan vienen factorizados. Yo en el examen lo pongo factorizado. Pero aquí, como estamos aprendiendo matemáticas, yo lo explico de esa manera, lo abordo de esta manera, perdón, y sugiero que los ejercicios que están en Classroom los resuelvas de esta manera. Estás haciendo matemáticas. ¿Sí? Entonces, ya formamos nuestras fracciones parciales. ¿Sí? A sobre x menos 1, b sobre x menos 3 y c sobre x más 2. En el caso aritmético, los numeradores los encontramos por inspección. Aquí no. Todos los libros, casi todos los libros, presentan el método algebraico y la mayoría de los jóvenes que ya saben este método usan el método algebraico. ¿En qué consiste? En desarrollar esta suma con un común denominador, hacer operaciones, establecer una serie de ecuaciones igualando con el numerador y resolver por ahí sustitución, suma y resta. Es un problema bastante elaborado. Aquí yo abordo la siguiente forma. A está, ¿a qué es igual? Al numerador, ¿sí? Sobre los otros. Valuado en su raíz, que es 1. El numerador entre los otros elementos. Valuado en su raíz, que es 1. Aquí donde dice X ponemos 1, ponemos 1, ponemos 1. Hacemos operaciones. Aquí está en lugar de X1. Y nos queda que A es 1/3. Qué fácil, qué rápido. Claro que esto no es mío, esto es consecuencia de un teorema de Gibbs-Eye que se maneja por ahí en otras ramas, pues en otros campos de la matemática. Yo aquí lo explico en el libro y lo explico en mis libros que es una adecuación del teorema de Gibbs-Eye. ¿Sí? Y qué fácil obtuvimos 1/3. En realidad, esto pudiéramos hacerlo, el comentario, olvidémoslo. Bien. En este momento, en clase presencial, yo invito a los jóvenes que calculen B y C. Pues aquí lo vamos a hacer. Aquí está B, el numerador sobre los otros términos. El numerador es el mismo sobre los otros factores. Valuado en el raíz de su denominador, que es 3. En lugar de X ponemos 3. Y tenemos que B vale 12/5. Aquí está. Y C igual. El numerador sobre otros factores, valuado en su raíz, que es menos 2. En lugar de x menos 2 y listo. C
4/15. Nótese qué fácil. En este momento presencial, jóvenes que vienen de colegios de buen nivel de la región, pues sí ponderan el método y dicen, caray, está bien fácil, profe. Claro que está bien fácil, ¿sí? Entonces, ya obtuviste A, B y C. Tu fracción original, que era esta, quedó expresada como 1/3, o sea, A, X menos 1, 12/5, o sea, B, X menos 3, C, 4/15, sobre X más 2. Esto lo acomodamos por ahí de esta manera y ¿qué nos quedan? Puros logaritmos, logaritmo, logaritmo y logaritmo. Ahí está, integral. 1/3 logaritmo, etcétera. Yo en mi curso pido que hasta aquí me lo dejen. Ya lo integramos. ¿Sí? En otras instituciones, otros maestros piden que aquí apliquen propiedades de logaritmos y saquen una sola expresión. Aquí, hasta este punto, está el problema resuelto. Ya hiciste la integral. El reto: deriva esta cuestión y debes obtener el integrando. Siempre he recomendado que hagan esa verificación, que no es demostración. Que verifiques que el problema está bien resuelto. Sí, le metes a esto con el MathCAD, claro. Si lo haces a mano alzada, pues adelante, te felicito. Sí, mientras más matemáticas hagas, mientras más corras el lápiz haciendo matemáticas, tus competencias de matemáticas se están desarrollando más, ¿sí? Entonces, me temo que esto fue todo. Hacer los ejercicios de la guía de estudio del tema, ya está en Classroom. No implica reporte, ¿sí? No implica reporte. Entonces, jóvenes, alumnos de cálculo integral de la carrera de mecatrónica del Instituto Tecnológico de La Laguna, este sería el primer caso de fracciones parciales, como lo habíamos comentado. Aquí lo tienen para que lo trabajen. Y pues en general a todas las personas que lleguen accedan a este video, la recomendación es que hagan los ejercicios. Nuevamente, no tienen claro, porque es de mis alumnos, un correo y yo les hago llegar todo el material que necesiten. Pues con el deseo ferviente de que este fin de semana sea provechoso para ustedes, me despido con un buenas tardes, buenos días o buenas noches y esperando contar con el favor de su atención en el próximo video, que seguramente un momento más lo voy a subir. Hasta la próxima.